with my personal familiar, and so I decide to next to these softwares, to designs. I hope Uh, that don't have any inconvenience. no, no problem at all. Is that I have already written that you were absent, but you're not. Okay. Right, and here I have Santiago. Christian is here, right? Christian, are you there? I can hear Christian, but I see his face. Ay, yo tenía, no tenía esto muteado el computador. Yo dije, la profe nada que llega. Y vine a ver acá y la vi hablando, qué pena. Okay, Christian, no worries at all. Christian, and I have Santiago. Santiago, are you there? Yes, of course. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Santiago. Nice to see you. Well, nice to hear you. All Thank right. you. And I have Yair here. I heard his voice before. Yes, that's correct, teacher. Good Good, evening. good. And Paula? Yes, Professor. Can you hear me? I can. Thank you very much. Right. Okay, so everybody's here, and as you know, this is our previous to last meeting. And the idea today is that we are going to talk about specific questions we have about the final task, final paper, and final presentation. So hopefully you have already started working on your papers and your ideas, and you already have questions about the development of these two tasks, which are important because we are playing with the 50% of the class here with these two final papers according to my percentages, the ones that I have modified and I have shared with you in previous emails. So, well, questions are welcome in all the terms, in the percentages, in the oral presentation, or in the written paper, or in the contents of your presentation, whatever you want to ask today, that's the idea, right? So feel free, and if you want to ask the questions in Spanish, is also allowed. Like this is a free space to explain or to ask and to be sure about what we are going to do for the final work of this subject. All right. So floor is open. Everybody can speak, and you can raise your hand so we can speak. We are in small groups so we can listen to each other. Probably one question is from one of our classmates is also solving questions that I have as as another individual in the class. So that's why we are sharing together. But feel free to ask whatever you want about the process of developing your final tasks. Yes, teacher. Okay, Paula? Profe, lo que pasa es que al leer los parámetros del documento escrito, hay una parte en la que nos pides como la relación de la metodología que deseamos aplicar al propósito de nuestra investigación. Pues inicialmente una descripción de lo que es el método y luego una relación del método y nuestra propuesta de investigación. Sin embargo, en las conclusiones siento que nos solicitas nuevamente hacer un análisis sobre esa relación entre los dos, justificando. O sea, yo, para que me entiendas, no entiendo la diferencia entre esa descripción que nos solicitas al principio de describe la metodología con su relación con el propósito de la investigación y luego en las conclusiones. Noto solamente una diferencia y es que en las conclusiones también nos pides que por favor escribamos las posibles limitaciones que podrían verse reflejadas en la elección del método y nuestro propósito de investigación. Pero no sé si en las conclusiones volvemos a repetir de por qué más brevemente escogimos ese método según
esa propuesta investigativa y además las limitaciones. O sea, yo al principio dije, o sea, escribo lo mismo pero más breve en esa parte final. Lo acabaste de decir. Ah, O sea, en el cuerpo yo relaciono a cada uno de los puntos que yo crea que tienen esa conexión y cómo esos puntos me van a ayudar a mí a desarrollar la propuesta de investigación. Yo allí sustento el por qué, desde lo teórico y desde lo práctico, esa metodología me ayudaría a mí a desarrollar mi propuesta de investigación. En las conclusiones ya como que yo hago el wrap up, ¿no? Yo lo que hago es coger esos puntos que ya expliqué arriba, pero más extensamente. exacto, arriba más extensamente, y aquí ya lo que haces es mucho más concreto. En un parrafito vas a explicar todo lo que dijiste allá y vas a decir, bueno, ¿a qué te lleva eso a pensar en tu rol como docente, como investigadora? Y cómo eso también, pues, las mismas metodologías, todas las metodologías tienen contribuciones, pero también tienen debilidades. Entonces, ¿cuáles serían esas debilidades con respecto a tu pregunta de investigación, tu propuesta de investigación, que el proyecto, que esa propuesta involucraría? Es eso, básicamente. Entonces, no, digamos, no son diferentes, pero sí el nivel de concreción de las conclusiones, pues debe ser mucho más que el del cuerpo. Porque en el cuerpo yo necesito ver con argumentos claros de qué manera estás explicando cada uno de los conceptos que acoges. Mientras que las conclusiones yo ya tengo es que básicamente decir, bueno, pues ya como lo digo arriba, pues acá abajo yo concluyo que esa es la mejor manera como se puede hacer. Ok, profe, pues no sé si me permitas compartir pantalla un momentico para mostrarte algo. Es que tengo, no, bueno, no, de hecho no necesitará compartir pantalla. Es que dentro de los argumentos, cuando yo te presenté el primer review de mi presentación, que era sobre Critical Literacy Practices, ya lo cito más sobre las Local Critical Literacy Practices como una forma de as Teachers Agency, ¿sí? Como la posición que toman los profesores desde el Critical Literacy Practices. Y en ese sentido, tomé la metodología Indigenous Methodologies. Y a pesar de que yo lo justifiqué desde los 3 principios, cómo se vería reflejado, o sea, los ejemplos de lo que sería cada uno en la propuesta de investigación, hay un principio que yo estuve pensando bastante, no, mentiras, no un principio, un argumento, y siento que, pues es que para mí es como muy, tiene una cuestión afectiva, o sea, no puedo decir como según the Indigenous Methodologies en investigación se vería así, sino es el hecho de que como mi propósito tiene precisamente como nombre Local Literacy Practices, yo acudo a este Indigenous Methodology como un sentimiento de lo local desde las comunidades indígenas, es decir, me refiero a ellos como nuestros ancestros. Hay una relación ahí desde, como mi propósito es investigar más sobre las prácticas locales. Utilizo esta metodología principalmente por los 3 tenets de la metodología, pero además acudiendo a ese sentido de, es una metodología que viene de nosotros mismos, de nuestros ancestros, y yo estoy buscando lo local. No sé si esa justificación pudiese tomar parte dentro de la investigación, porque digamos que no hay una cuestión teórica, un constructo teórico desde el cual justificarlo, sino yo digo, o sea, es una investigación donde quiero investigar sobre lo propio y por ende tomo una metodología debido a nuestra historia con las comunidades indígenas. No sé si es posible justificarlo por ese lado, porque también pensé, uy, de pronto eso suena como muy, como ahí en el aire, como muy personal. Bueno, pero es que es muy chistoso la forma como tú haces preguntas, porque tú las haces y las vas respondiendo en la medida que las vas pero creo que el punto está aquí en que en este paper hay que mostrar los argumentos claros sobre los cuales yo sitúo mi propuesta, ¿no? Entonces, la base teórica que hemos abordado nosotros es digamos, es eso, la base teórica, es como mirar cómo lo podría yo hacer. Pero a ti, tú estás allí, digamos, pues hay algo con lo que se puede argumentar eso que acabas de decir, y es pues pensar en que precisamente las metodologías indígenas se fundamentan en que hay unas epistemologías que son diferentes a las culturas, a las ideologías dominantes y que deben ser revisadas, ¿cierto? Eso puede tener mucha conexión con lo que tú acabas de decir, que es
lo local es lo propio. Entonces, como es propio, pues no necesariamente se asemeja o tiene que ver con esas ideologías dominantes y por lo tanto deben ser exploradas desde ahí. Está una argumentación ahí, pero obviamente que digamos que esa argumentación no necesariamente tiene que partir del método como tal, de la metodología, en este caso la metodología indígena. Puede que ellos lo hayan mencionado, pero puede ser que haya sido algo que se les quedó por fuera, ¿no? Entonces, si tú encuentras que eso definitivamente allí no se menciona en la teoría y que deberías hacerlo, pues lo mencionas como un argumento propio, ¿no? Como esto yo lo veo así, lo conecto así, y lo explicas y explicas cómo ves desde tu punto de vista lo local, cómo lo local se situaría como en negociación con las metodologías indígenas, y lo explicas y lo ejemplificas. Y digamos que lo válido allí es la manera como tú sitúas el argumento. No todos los autores han dicho lo que uno piensa, ¿no? Y a veces lo que uno piensa pues, puede ser teorizado también. Eso que tú estás haciendo es precisamente teorizado. Entonces, es válido hacerlo. En el estudio de Paula y en cualquiera de los otros estudios es válido hacerlo, pero pues siempre tiene que tener la debida argumentación. Es decir, ejemplificarlo, tomar como base esas ideas conceptuales que me ayudan a mí a explicarlo. Y ya, si yo creo que tengo eso, pues es posible hacerlo, digamos. Aquí no hay bueno ni malo, sino bien argumentado. Entonces, si yo lo puedo argumentar bien, muy posiblemente va a ser convincente. Digamos que esta parte de la investigación también tiene un elemento subjetivo que es convencer, ¿no? Si yo convenzo al otro de lo que yo estoy diciendo es porque muy seguramente los argumentos están muy claros, ¿no? Y esos argumentos no necesariamente parten siempre de la teoría, a veces parten de las prácticas mundanas, ¿sí? Entonces, pues creo que hacia allá va un poco la respuesta. Ahora, tú puedes tener también un concepto teórico, muy bueno el concepto, pero si no lo estás argumentando bien, pues también es débil. Y también, pues viene en consecuencia que el argumento en el ensayo, en el paper, en este caso el reflective paper, pues tampoco es bueno. No es bueno porque no sea válido, no porque no sea válido, sino porque pues lo que tú estás mostrando allí como evidencia no explica bien claramente las ideas. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Ok. Entonces, pregunta resuelta para Paula, Jair, Cristian, Santiago, Juanita. ¿Qué otra pregunta? Cristian. Mi pregunta va más enfocada a la explicación de nuestra propia investigación, pues como en un principio el plan era pues nosotros desarrollar una mini investigación. Estaba pensando, digamos, en el feedback que nos diste de la primera presentación, pues que hay que tenerlo en cuenta para la del 5. Y pues estuve revisándolo y demás, y pensando en él, y mencionabas que, digamos, solo debía haber un instrumento que se mencionara o algo por el estilo. ¿Eso todavía se mantiene, digamos, para este trabajo y esta presentación que vamos a hacer en cuanto a los instrumentos y lo que es como tal pues mini research proposal? No, eso no se mantendría porque el ejercicio de investigación, sí, el ejercicio de investigación se hacía como para que se hiciera realizable, pues no podíamos aspirar a que íbamos a aplicar encuestas, entrevistas y grabaciones porque pues el tiempo no iba a dar, ¿no? Tenía que ser solamente un instrumento para hacerlo doable, ¿no? Pero pues aquí ya como no se eliminó el carácter de la aplicación, entonces ya pues ya sí, ahora sí podemos soñar de nuevo y decir, no, yo voy a hacer una recolección de datos con 3 países diferentes y hacer comparaciones y no sé qué. Podemos soñar eso, siempre y cuando esté bien argumentado, ¿no? Entonces volvemos al punto de lo que estábamos explicando con Paula. Entonces, si tú crees o sea, soñar con que puedes hacer una aplicación de instrumentos múltiples, con múltiples poblaciones, tienes que argumentarlo, porque eso es lo que debes explicar en el paper. Igualmente en el paper puede verse que es, uy, no, pues está soñando, eso es demasiado, no lo va a poder lograr hacer para una investigación como esta. Entonces, pues lo importante es que allí en el paper, como es sueño, como todavía no es aplicación,
se puede soñar, pero también hay que tener en cuenta qué tanto se sueña para que sea plausible, verosímil, ¿no? Entonces, Aterrizado. exacto, como la historia de la literatura, o sea, yo creo la historia en la medida que los personajes son verosímiles, se les cree, ¿no? Como que, para decirlo en términos coloquiales, uno se come el cuento. Ay, sí, eso sí se puede hacer, eso sí pasa así. Listo. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. En cuanto, digamos, como lo pienso integrar, pues uno de los feedbacks que tú me habías dado era sobre la importancia de los visual aids. No sé si recuerdas que yo lo había mencionado en mi research. No tienen importancia para nada. Después de, sí, hacer la reflexión, me puse a como echarle cabeza de en qué momento había nacido eso de Visual Aids, y fue porque una profesora dijo que eso se veía más chévere poniéndole Visual Aids. O sea, poniéndole tecnología a la investigación, que eso ahorita era la época de la tecnología y tocaba meterle. Sí. Bueno, pues, o sea, una justificación como que la profe me dijo en el paper definitivamente no puede ir, ¿no? O sea, debe ser una justificación que nace de la reflexión, de hacer el conjunto de análisis de tanto lo teórico como lo práctico, como lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, para tomar las decisiones. Entonces, digamos que sí me interesa muchísimo de sobremanera en este paper y en la presentación ver la evolución de ese primer paper que presentaron al día de hoy. En esas observaciones que se hicieron en la primera presentación, pues hubo unas muy concretas hechas de parte mía, otras también muy concretas hechas de parte de los compañeros, que son pienso yo que son la primera hoja de ruta que hay que desarrollar para poder hacer esta siguiente presentación. Si ustedes se dan cuenta ahí en la tabla de los parámetros, en los parámetros de la presentación oral, por ejemplo, allí yo coloqué las mismas partes de la presentación anterior que tenían un título, que tenían una explicación de sources, experiential, theoretical, and professional sources y todo esto, pero les puse en negrilla también aquí estos elementos que son importantes y básicos para esta presentación y casi todos tienen que ver con la evolución que ha tenido esa propuesta. Entonces, en la propuesta al principio de semestre ustedes dijeron, bueno, yo quiero hacer esto y esto y esto, se les hizo una observación, entonces si ya en una primera presentación se les dijo, bueno, ese concepto que están manejando ahí como que no debería ser ese concepto porque debería manejarse más a profundidad, entonces pues en esta presentación se espera que se muestre una evolución de ese concepto que ya se dijo que era insuficiente, ¿cierto? Entonces ya no podemos llegar a mostrar el mismo concepto. Debemos mostrar qué evolución hubo de esa propuesta ya a esta. Igualmente, pues eso debe ir como razonado y explicado en el paper. Listo, gracias. Y más, estaba yo como meditando la posible, o sea, cómo hacer el argumento sobre la metodología que decidí seleccionar, que en este caso sería Critical Race Theory. Decido seleccionarla más que todo porque pues mi interés investigativo va más alineado a lo que es la interculturalidad y cómo los estudiantes pues la perciben y reflexionan sobre ella, por así decirlo, digamos como esa palabra. Entonces decido seleccionar como el Critical Race Theory porque pues incluye, pues la raza va a incluir la cultura en cierta forma y una de las pilares, por así decirlo, del CRT que estuve mirando es el counter storytelling, que es algo que me gustó y quisiera de pronto integrarlo ahí. Si lo es posible o si lo es racional, por así decirlo, más bien. Como lo estás explicando, lo veo racional porque sí, definitivamente la Critical Race Theory tiene una visión de interculturalidad crítica. Digamos que la diferencia entre si lo miramos desde teorías, la diferencia entre la interculturalidad crítica y Critical Race Theory es que pues la Critical Race Theory se interesa mucho más por el concepto de la raza en medio de esa discusión de interculturalidad crítica. Pero igualmente abordan las mismas discusiones con respecto a las interrelaciones que hay entre los diferentes grupos que se relacionan mediante
mediante el aprendizaje de las lenguas, mediante la intercomunicación, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido estás bien enfocado. Ahora hay que mirar cómo lo sitúas en tu propuesta de investigación específica, ¿no? Que esa sí no, pues no la recuerdo tan clara ahora que tú me dices lo de Visual Aids, algo recuerdo, pero no tengo aquí en la cabeza todos los proyectos en este momento, pero es importante que tú digas desde tu punto de vista de la investigación cómo eso te ayudaría al desarrollo de la propuesta. Ok, listo. Y como la última pregunta en cuanto a eso, la predominancia, digamos, de la metodología de investigación que nosotros seleccionemos, debería ser total, o sea, no sé si me hago entender como por predominancia, o sea, si digamos yo selecciono CRT, debería estructurar la investigación para que maneje como el foco, o bueno, lo que usualmente se hace como CRT. La respuesta es no. Digamos que allí, en términos prácticos, yo les digo en la propuesta, escojan una de las metodologías y miren cómo la pueden aplicar de manera factible en su desarrollo investigativo. Sin embargo, es una o unas propuestas investigativas, entonces ustedes pueden decir, no, yo voy a trabajar con Critical Race Theory, voy a trabajar con Indigenous Methodology, los principios que tienen que ver con tal. Entonces ahora, como la longitud del paper es corta, ¿sí? Entonces, pues no van a poder hablar de toda la metodología en un solo paper si escogen más de una, ¿sí? Porque pues es muy extenso. Entonces, la idea sería que cogieran unos principios muy importantes, muy claves y relevantes desde su punto de vista y desde el punto de vista de su investigación para decir, definitivamente con estos principios yo podría desarrollar la investigación de manera más fructífera, contribuiría mucho mejor, pero pues eso sí tienen que ser bien claros en lo que seleccionan y cómo lo relacionan y cómo miran las compatibilidades y las no compatibilidades de las diferentes teorías. Porque así como estuvimos haciendo comparaciones en los diferentes métodos, cuando hablamos de Critical Race Theory, hablamos de Indigenous Methodologies, hicimos una comparación en las que pudimos ver que tienen varias cosas en las que se interrelacionan, pero también tienen divergencias. Entonces allí habría que hacer claridad de cómo esas divergencias se toman en cuenta y cómo las compatibilidades forman parte del trabajo como una visión uniforme. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Yo creo que eso como que aclara varias cositas. Bueno, perfecto. Entonces, Juanita y Jair, ¿alguna otra pregunta? ¿O Santiago? Santiago. Sí, profe. De hecho, bueno, ya casi están todas mis dudas resueltas, pero era una en específico que es la organización. O sea, en el paper se dice que es como un reflective paper, pero no estoy seguro si debe llevar algunos títulos, por ejemplo, introducción o objetivos, o todo es como algo reflexivo. Eso es lo único que, digamos, no entiendo. Bueno, Santiago, esa es una pregunta buena porque digamos que como es un paper, es un reflective paper, digamos, ustedes ya han hecho un reflective paper 1 y un reflective paper 2 de otras metodologías, ¿cierto? A diferencia, digamos que se parece a esos reflective paper en la medida en que yo estoy esperando que ustedes hagan una reflexión sobre la práctica y que la conecten con la teoría que están analizando, ¿cierto? En este caso, lo práctico tiene que ver con la metodología de investigación que ustedes están proponiendo. Sin embargo, a diferencia de ese paper 1 y de paper 2, es que este paper es un poco más exigente. Digamos, el paper 1 y el paper 2 fueron más flexibles porque pues yo estaba esperando que ustedes hicieran un ejercicio de reflexión sobre lo que se ha desarrollado, pero no necesariamente que tomaran una posición sobre una de las metodologías, que aquí sí lo deben hacer. Y segundo,
que no fueran, digamos, tan rigurosos en tomar unos conceptos teóricos para desarrollarlos en la práctica. En este sí deben ser muy puntuales con esos aspectos teóricos que van a tratar de cada una de las metodologías o de la metodología que van a tomar, y pues allí desarrollarlo, explicarlo con sus propias palabras, tomar a los autores como referencia para soportar sus ideas, ejemplificar en la práctica. Entonces tienen como que hacer siempre que hacer esa reflexión de cómo lo ven en la teoría, cómo lo entienden en la teoría, cómo lo explican en la práctica. Siempre tiene que haber como esos 3 puntos. Por otro lado, tú preguntas que si hay títulos, a diferencia de Paper 1 y Paper 2, donde, digamos, no les di parámetros con respecto a si habría títulos o no. Algunos pusieron títulos, algunos no, pero un título en este caso, en este Reflective Paper, no es solamente cómo llamar el documento, sino también es la idea principal o la tesis que yo voy a desarrollar a lo largo del documento. También, a diferencia de Paper 1 y Paper 2, es que, digamos, allí no había una estructura de exigencia con respecto a cómo organizarlo, porque pues no necesariamente iba a llevar a unas conclusiones, sino era más bien como tomar puntos e ideas de las metodologías y decir, así yo creo, me parece importante y la veo así lo conecto yo con mi práctica. Aquí también tienen que hacer eso, pero además deben darle una organización lógica que defienda ese argumento que ustedes establecen tanto en el título como en la introducción. Entonces ustedes deben ir desarrollando ideas que vayan en conexión con esa primera. Y como el paper es tan cortico, pues sí, yo creo que es suficiente con que le coloquemos el título a todo el paper. Pero digamos que en el fondo, digamos, cuando uno desarrolla un paper, uno como que va pensando en titulitos para cada uno de los párrafos, como dice, en este párrafo yo voy a discutir sobre tal cosa, en este párrafo yo voy a discutir sobre tal otro, pero no necesitamos ponerle título, porque imagínate que son 3 páginas y si les ponemos 8 títulos, pues en una sola página van solo títulos. Entonces, con solo el título del ensayo completo, además porque es un paper en forma de ensayo, a diferencia de los otros 2 papers que no necesariamente tenía que desarrollar un argumento, en este sí, por lo tanto es ensayístico, ¿sí? Entonces yo explico, argumento y muestro evidencias y concluyo. Entonces siempre debe ir en este final paper. Y pues deben ir las referencias también de donde yo saco los conceptos, y que pues espera que utilicen las referencias que utilizamos en clase para trabajar, pero que también haya allí referencias complementarias que ustedes han buscado para revisar cada uno de los conceptos que quieren debatir. Entonces, esas 2 o 3 páginas que están allí como base en el outline de los parámetros son sin contar las referencias. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta para que en la organización del paper incluyan las referencias, pero no las tengan en cuenta como, no escriban media página y 2 páginas de referencias, porque creo que no va a ser suficiente para poder desarrollar el argumento del ensayo. ¿Ok? No, ya mi plan está arruinado. Oh my God. Entonces, se te dañó tu plan, Cristian, entonces hay que hacer 2 o 3 páginas de desarrollo argumentativo. Ahora sí tocó trabajar. Ahora sí tocó. Bueno, no sé, Santiago, si queda resuelta ahí tu duda. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, profe. Bueno, perfecto. Entonces, y ya ahí, Profe, Nita. bueno, yo tengo más que una pregunta, es como una duda. Lo que pasa es que en la primera parte del título de la presentación que tenemos que realizar en PowerPoint, yo lo he estado trabajando, pero cuando tú dices transformar el título, la propuesta de investigación tiene que estar transformada, es de acuerdo como a los estudios que hemos venido realizando durante el proceso de la maestría. O sea, desde la primera presentación que nosotros tuvimos, irla como modificando. Sí, o sea, sí y solo sí es necesario, si fue necesario, ¿no? Entonces, en la primera presentación que ustedes desarrollaron, allí hubo comentarios de parte mía, comentarios de parte de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, se espera que al día de hoy
si hubo comentarios, pues esos comentarios estén incorporados en esa propuesta. Entonces, si al principio se dijo, bueno, porque en vez de desarrollar ese concepto que quieres aquí, no desarrollas este otro, pues que hayas tenido el proceso de reflexión, de pensar por qué ese concepto y no otro, y que pues eso te lleve a pensar que ese título que estás proponiendo, al igual que los contenidos, porque pues el título es el que guía los contenidos, deben dar cuenta de otro tipo de investigación. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los comentarios muy constantes que hubo en varias propuestas fue que faltaba ese aspecto crítico, ¿cierto? De cómo se veía la propuesta desde lo crítico. Entonces, muy seguramente el título que yo tenía para ese momento no estaba reflejando eso crítico. Entonces, ¿de qué manera yo puedo desarrollar el título? Y me estoy enfocando en el título porque es donde tú hiciste la pregunta, pero obviamente eso tiene que estar reflejado no solo en el título, sino en el contenido de la propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que ese título me muestre algo más crítico? ¿Cómo hago yo para que esa propuesta vaya en una dirección que se vea algo más crítico? Entonces, pues en ese ensayo, y al igual que en la presentación, debe verse esa reflexión. No, yo antes pensaba que iba a desarrollar esto y esto y esto, pero ya pensando en que cómo fuera más crítico, yo le incorporé esto. Ah, ok, listo, profe. Porque es que yo al principio cuando te presenté el primer trabajo, el título de mi presentación lo vi como muy extenso, entonces ahorita lo que hice fue enfocarme más en como en un tipo de enfocarme más en algo más centrado porque pues el penúltimo trabajo que yo te presenté, me di cuenta que me extendí demasiado y tal vez por eso me tuve algunas confusiones, pero ahorita ya pienso como el título llevarlo como como el objetivo de lo que yo estoy trabajando, ¿sí me hago entender? Sí, ahora que tú me mencionas de tu título, eso, yo recuerdo que una de las fallas de pronto o de los elementos que había que mejorar en esa propuesta que tú hiciste la primera vez era que había una revisión teórica extensa y que lo práctico estaba como por allá, ¿cierto? Entonces, pues ese título, al igual que la forma como abordas con los conceptos, pues debe llevar mucho más sentido esa parte práctica. De qué manera yo lo vi en el contexto, de qué manera puedo relacionarlo eso con las discusiones también que he desarrollado en clase. Si tiene que ver, si es ahí donde estaba centrada la temática o era en otra cosa, ¿sí? Que te faltaba explorar allí para no verlos, porque yo no puedo, una de los elementos que más analizamos al principio de la problematización es que las problematizaciones a veces parten desde una visión teórica y eso le pasaba mucho a tu propuesta. Que yo digo, no, a mí me mata la teoría de no sé quién, ¿cierto? Entonces me encanta la teoría de la visión práctica de Bourdieu porque es excelente. Entonces resulta que yo quiero ver la teoría de Bourdieu en lo que yo estoy haciendo y lo tengo que hacer a la fuerza, ¿cierto? Y de pronto yo no me he dado cuenta que en mi contexto ni siquiera veo ese problema, ¿sí? Ni siquiera lo puedo abordar porque no se presta para eso. Entonces, digamos que una de las observaciones ahí claves era que el problema parta del contexto y que de ahí yo pueda explicar cómo desde lo teórico yo puedo decir qué es lo que está pasando en ese contexto. Entonces, ahí está una de las observaciones que recuerdo muy claramente de lo que tenías que revisar tú específicamente, pero ya en términos de longitud del título nada más, yo diría que también el título dice muchas cosas, ¿no? El título a veces dice lo que es la investigación, el título a veces motiva a la gente para entender qué es lo que tiene la investigación, pero el título también puede despistar, ¿no? Entonces también yo puedo tener un título que dice de todo y al final yo no entiendo qué es lo que es la investigación. Entonces, lo que yo tengo que ser muy clara aquí es mostrar que mi título está explicando de qué es el argumento del ensayo y está explicando para dónde quiere ir esa investigación y cómo la puedo abordar desde esa metodología. Entonces, generalmente son preferibles los títulos cortos
pero que digan alto, ¿sí? Un título que diga, es mucho mejor un título que diga, voy a poner un ejemplo loco, pero que diga los teachers doing practical activities, una mirada desde epistemologías del sur, ¿sí? Es corto. En aquello que diga teachers developing epistemologies in the South while they're doing, y que diga 3 líneas y al final uno dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Cierto? Entonces Ok, ser un poco más concretos. vale, profe, muchísimas gracias. No era más que toda esa duda que tenía yo porque pues me estaba como ya yendo por el camino equivocado. De Tienes todas que maneras, te centrar bien agradezco. la atención, Juanita, para que no se te vaya por las ramas, o sea, tienes que ir bien clarita desde el título hasta, bueno, es este punto y no más. Descartar todo lo que ya se va mucho más allá. Señora, gracias, profe. Bueno, y Jair, no sé si tienes preguntas. Hola, profe, Sí. buenas noches. Pues la verdad he aprendido bastante con, con las dudas e inquietudes de mis compañeros, ¿sí? Ajá. Sin embargo, quisiera como aclarar si de pronto en la presentación que debemos realizar, en los avances, en las transformaciones a mejorar que tendremos que presentar, ¿tienen que estar plasmadas como tal dentro de la presentación o solamente con argumentarlas es suficiente? De eso teniendo en cuenta... Espérame un segundito, Jair, que es que están golpeando y soy la única que estoy acá y tengo que abrir la puerta, ya vengo. Ok, ok. Ahora sí, Jair, perdóname. Tranquilo, profe. Entonces, esa era mi duda. Si esas modificaciones, esas transformaciones como tal, teníamos que, por así decirlo, como plasmarlas en la presentación para que queden evidentes, ya que usted había, si no me equivoco, había sido muy explícita diciendo que no era más o menos entre 3 a 4 slices, si estoy bien. No sé si me hago entender. Bueno, Jair, en esta presentación se desarrolla similar a la presentación que hicieron al principio del semestre, pero aquí hay unas variaciones que son bien claves, ¿no? Una de las variaciones es que tú ya no tienes 3 slides, sino 5 slides. Y cada slide tiene unos puntos específicos que allí yo presenté en el documento, que creo que ya lo vieron todos, ¿sí? Sí, señora. Entonces allí con los colores yo especifico qué debe ir en cada uno de los slides en la presentación. Esta parte de café, pues es el primer slide, la parte de verde es el segundo slide y el tercero. Entonces, cada una de esas partes ya se habían presentado en el principio de semestre, pero yo aquí les hago énfasis en lo que está en negrilla, que es lo que yo quiero ver en evolución. Entonces, al principio del semestre ustedes presentaron y entonces allí había una pregunta de investigación, un título, pero entonces ahorita, como estábamos hablando con Juanita, la idea es que yo no vea el mismo título, a menos que, digamos, en esa primera presentación se les haya dicho que está bien, ¿no? Tanto de parte mía como de parte de sus compañeros hayan dicho, no, pues todo está clarísimo, no hay nada que hacerle, pues podría mantenerse el título. Habría que mostrarse la evolución en otros sentidos, en la reflexión que se hizo con respecto a lo que se ha trabajado en clase. Pero si en la primera presentación se les hizo observaciones con respecto, oye, a mí me parece que el título no está claro, a mí me parece que los conceptos allí como que todavía no profundizan suficiente, como que la parte práctica no se ve, entonces pues en esta presentación es la oportunidad para mostrar cómo se han solucionado esas problemáticas que se detectaron en la primera presentación. Ok. Eso sería lo que es diferente de la primera presentación a la del día de hoy. Sin embargo, aquí tú tienes un punto número 7 que dice explain how this plan the research would be, ¿cierto? Entonces,
aquí hay que explicar de qué manera se desarrollaría el ejercicio investigativo con respecto a la metodología que ustedes están planeando utilizar de las metodologías alternativas que discutieron en clase. Eso no lo hicieron en la primera presentación, pues porque todavía no habíamos conocido las metodologías alternativas, no habíamos hablado de ellas, ¿cierto? Pero ahorita como ya las conocen, que ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer mi propuesta sobre esto, voy a desarrollarla de tal manera, creo yo que así la consigo, así lo entiendo. Estas son las reflexiones que yo llevé con respecto a los métodos que utilizamos en clase. Y entonces, como si yo en esta propuesta investigativa creo que yo podría hacerlo desde la metodología, desde la teoría crítica de la raza, por ejemplo, entonces ustedes tienen que explicar allí de qué manera yo debería desarrollar esa investigación. Nuevamente yo digo, antes ustedes decían, no, yo voy a utilizar 5 profesores de inglés para recoger información sobre tal cosa. Aquí ustedes deberían explicar, recogen esa información con esos 5 profesores, de qué manera la van a recoger para que esto sea desde el punto de vista de crítico de la raza, qué podrían encontrar con esa información de esa manera. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, desde luego. Igualmente en el punto número 8 que tú ves allí en morado, entonces allí, además de explicar cuáles son las contribuciones de utilizar esa metodología en tu propuesta de investigación específicamente, también tendrías que hablar de las debilidades que tendría, ¿no? Todas las metodologías tienen sus cosas buenas, pero también tienen sus Sus debilidades. falencias. Esa era mi otra pregunta, profe, qué pena la interrupción. Cuando uno, por decirlo así, uno se involucra, se enamora o se conjuga con una metodología en específico que es la que más afina con nuestro tema de investigación, o sea, todo va a ser maravillas, amores, o uno tiene la libertad de criticarlo con el debido respeto como para fortalecer o como para complementar con de pronto alguna otra metodología, por así decirlo. No, claro que sí. O sea, precisamente ese punto, digamos, yo lo puse allí como punto número 7 y es precisamente para que nos demos cuenta de eso, que no hay metodología 100% completa, ¿no? Todas las metodologías nos ayudan a algo, pero también nos ocultan otras cosas, digamos, no nos dejan ver otras cosas. Entonces, sí, lo que hay que hacer es como muy claro en cuáles son las reflexiones que yo he desarrollado para decidir que esta es la que más me va a ayudar a mí, sin decir que me va a ayudar a solucionar un problema. También me va a poner las dificultades, pero con esa definitivamente sería con la que yo mejor abordo ese problema y no otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba de la teoría crítica de la raza y yo lo que estoy tratando de identificar es la manera como se configuran las identidades raciales de los estudiantes, pues me va mejor utilizarla con esa que no con otra teoría afín. Por ejemplo, la teoría de las metodologías indígenas, es más difícil que yo aborde la identidad racial porque pues no es el interés de ellos tanto trabajar sobre la identidad, sino más bien sobre los conocimientos, que eso lo decía alguno de ustedes en una de las clases. Entonces, no es que no me sirva, porque también lo podría hacer, pero definitivamente con la teoría crítica de la raza tendría más elementos, más argumentos, más herramientas teóricas que me ayudarían a desarrollar. Entonces, lo importante aquí es que ustedes identifiquen esas herramientas que les ayudarían a explicarlo, pero también que digan cuáles serían esas debilidades. Y eso lo pondrían ahí al final, pero también ustedes pueden tomar la otra opción, que es decir, no, a mí me gustaría combinar la teoría crítica de la raza con la metodología indígena, porque es que mientras que la una se ocupa de la identidad, la otra se ocupa del conocimiento, y a mí me interesan las dos, ¿sí? Pero pues digamos que ustedes tienen que tener muy claro qué son los elementos que van a tomar de cada una de las teorías para poderlo argumentar allí, porque pues el paper es muy cortico y abordar dos teorías, pues no hay espacio para abordar 2 teorías completas. Sería como unos puntos muy concretos de esas metodologías que dijeran, bueno, con esto yo puedo explicar bien lo que yo quisiera como investigador de esta propuesta de investigación. Listo, profe, muchas gracias, la verdad quedó bastante claro. Perfecto. Entonces, no sé, creo que Cristian tiene otra pregunta. A ver, Cristian. Sí, ya va más relacionado a la presentación.
Una de las cosas que teníamos que tener en cuenta es que, digamos, el punto 1, 2 y 3 debe estar en el slide número 1. Sí. Entonces, uno de tus feedbacks fue, digamos, como que mostrar de dónde problematicé yo mi investigación y pues mostrarlo ahí en la presentación, pero en una diapositiva. Estoy echándole cabeza cómo hacerlo en una diapositiva, me parece como muy complicado en una sola porque están los 3 bullet points de title, luego la explicación de los sources y luego los research questions en un solo slide. Bueno, ahí estás tomando un punto que de pronto, digamos, no es tampoco una camisa de fuerza, no tiene que ser una sola slide. Digamos, yo a veces también tengo esos problemas cuando me dan número de slides, pero lo que yo creo es que uno puede utilizar esos links, ¿no? Y a veces, digamos, la evidencia yo la tengo en otra fuente o en otra diapositiva o a veces en una página web. Yo puedo darle link en esa diapositiva y mostrar dónde está la evidencia y después devolverme al slide. Es una forma de mantener que sea un slide. Porque no quisiera decir que son más slides ahí, porque a veces pues uno da carta abierta y llegan con 30 diapositivas. Sí, entonces pues no tenemos tiempo para desarrollarlo así. Pero sí se puede manejar el término de mantener la diapositiva y entonces tú tienes el link que te lleva a la fuente. Entonces la fuente, por ejemplo, es una página web. Y entonces el link que nos lleva a la página web la podemos visualizar y después se devuelven a la diapositiva. Esa sería una forma, Cristian. Ok. Y en cuanto a eso, yo solo tendría, digamos, mis feature journals de cuando tuve la práctica hace como 2 años. Bueno, pues es que ahí es más fácil porque tú coges tus teacher journals y tú haces un archivito o un slide y colocas allí recortes de esas teachers journals que creas que son significativos para mostrar dónde surge el problema. Ah, ok. Listo, vale. Listo. Ok. Entonces creo yo que ahí vamos, ahí ya resolvimos todas las dudas, el tiempo ya se acabó. Entonces, dentro de 8 días, hay 2 cosas que me hace falta decirles, y es que el paper tiene deadline el lunes, pero a las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche del domingo se acaba el tiempo para enviar el paper, y este paper me lo van a enviar por correo, ese no me lo van a colgar en el drive, sino me lo van a enviar por correo. Es decir, hasta el domingo a las 12 de la noche yo estaré recibiendo papers y de ahí para adelante pues ya se cumple el deadline. Este se envía allí porque precisamente el carácter del paper 1 y paper 2 era un poco más pedagógico, que todos nos diéramos cuenta de cómo se puede desarrollar un paper. Ahí ya pueden ver también mis comentarios, los de ustedes y los de los demás, y darse cuenta también de lo que se debe y lo que no se debe hacer en un reflective paper. Sin embargo, yo ya les dije también cuál es la diferencia entre estos papers y este último paper, que es un poco más riguroso. Entonces, que los tengamos en cuenta antes del envío. Igualmente, la presentación en PowerPoint sí debe ser incluida en el Drive, en su carpeta individual, como tienen las otras presentaciones. Entonces, presentación, Final Presentation y esa sí sería allí. Pues las 2 cosas deben estar listas el lunes antes de su presentación. Y ya con eso terminaríamos, el lunes tendríamos las presentaciones en 10 minutos como están programadas, sin feedback mío, pero sí va a haber un espacio de feedback pequeño para sus compañeros y ya, con eso terminaríamos nuestra última reunión posterior a la calificación tanto de la presentación oral como de los papers. Yo les compartiría sus notas por correo y allí habría pues las observaciones que ustedes consideren necesarias. Si consideran, si hay reclamos, si hay demandas, no sé, cosas así. Pura tutela. Sí, algo así. Bueno, chicos, entonces, si todo quedó claro, entonces nos vemos dentro de 8 días con sus papers, que les rinda, que reflexionen mucho y nos vemos. Tú enviaste el feedback del paper. ¿De cuál paper me estás hablando, Paula?
del Reflective. Del Reflective Paper 2, profe. Yo les he estado colocando los comentarios, todavía no los he terminado de leer todos, pero les he estado escribiendo los comentarios, que son comentarios muy generales, pero que también guían con respecto a cómo están escribiendo su paper. Entonces, Ok, profe, listo. a algunos les he escrito ya el comentario, me falta solo el último grupo, de hecho son ustedes, son los últimos que me hacen falta revisar. Pero yo les he escrito los comentarios ahí individualmente. Pueden ver también los papers de los otros donde también he hecho comentarios, donde ustedes pueden decir, esto no se puede, esto se puede, y bueno, comentarios muy generales, porque allí no, como les dije anteriormente, era un paper más flexible, más didáctico, y nosotros puede ser un poquito más rigurosa. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, profe, que está muy bien. Muchísimas gracias, que les rinda y nos vemos el lunes. Muchas Gracias. gracias.